Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de mi experiencia en mi primera rotación del internado, que fue cirugía, y les voy a estar contando cómo fue mi experiencia en el quirófano, con los residentes, con los adscritos, algunos consejos, tips, cosas más preguntadas, y por supuesto voy a responder las preguntas que me hicieron a través de Instagram, que si este es el primer video que ves y no me conoces en Instagram, aquí te dejo mi usuario para que vayas y me sigas. Primero que nada les voy a hablar cómo son las guardias, al menos en ese servicio. En cirugía las guardias son A, B, C, D, y ahorita con el COVID pues solamente vamos los días de guardia y no vamos ningún otro día más. Entonces el COVID ha venido a cambiar muchas cosas, dentro de estas las guardias, porque en el internado normal iríamos todos los días. Las guardias duran alrededor de 32 a 36 horas aproximadamente. A veces podías irte un poco más temprano si terminabas tus pendientes. Entonces hora de salida como tal no existe, la hora de salida es hasta que terminas tus pendientes y los superiores te dan salida. Pero afortunadamente nunca me guardaron por otras situaciones como impuntual o irresponsable, como sí sucedió con otros compañeros. Entonces aquí podemos iniciar con los consejos, que les recomiendo que siempre lleguen a tiempo. Si su hora de entrada es a las 7, lleguen a las 6:30, porque eso les permite ver qué pendientes hay, qué cosas hay que hacer. Entonces ustedes van un poco más preparados, tienen un poco de conocimiento sobre lo que va a pasar a lo largo del día, y por supuesto no van a llegar tarde. En mi caso había un doctor que si llegabas 1 o 2 minutos tarde o después de que él llegaba, te decía que te tenías que quedar guardado. Entonces siempre sean puntuales, no solo en esta rotación ni nada, sino como tal sean personas puntuales, y eso les va a ayudar mucho también. En mi experiencia con las guardias fue buena. A veces había muchos pacientes, a veces no había muchos pacientes, es variable realmente. Como es cirugía, hay pacientes posoperados, tienen su herida quirúrgica, entonces teníamos que hacerles curaciones, ver que habían comido los pacientes para saber si les podíamos regresar su dieta o no, ver cómo se sentían, ver sus gastos de los PENROS o los drenajes que les dejaban, quitar estos PENROS cuando los pacientes iban de alta, quitar puntos, poner y quitar sondas nasogástricas. Eran algunos de los procedimientos que hacías con mayor frecuencia en las guardias. Yo aprendí, por ejemplo, a poner sondas nasogástricas, a quitar puntos, a hacer curaciones de amputados, debridaciones hasta el final, que tuve la oportunidad de ayudar con una debridación bien. Entonces veamos muchos pacientes amputados, que les habían amputado un dedo por pie diabético. Pero bueno, las guardias me parecieron muy agradables. A veces sí eran pesadas, hubieron guardias en las que no dormí, a veces por gusto, a veces por mucho trabajo, pero en sí, en la noche era un ambiente muy diferente a la de la mañana, cuando ya solo estábamos las guardias del servicio de cirugía, los de trauma y los que nos venían a visitar. Se ponía muy bueno el ambiente para platicar, hablar de temas, dar un tema. Entonces el internado es bonito por esa situación, las cosas que vives y las cosas que pasan ahí. En este caso, en las guardias, la posguardia, que era al día siguiente después de que te quedabas, tenías que entrar al quirófano, las cirugías que estaban programadas. De las patologías que veíamos con mayor frecuencia era la apendicitis aguda, la colecistitis aguda, la pancreatitis aguda, oclusiones intestinales, son de las cosas que vimos mayormente. Dentro de los procedimientos que más entré al quirófano fueron colecistectomías abiertas y laparoscópicas, apendicectomías que confundían con tumores, colocaciones de catéter Tenkov, y también habían colocaciones de catéter venoso central. Fueron de las cosas que vi con más frecuencia. Esto varía dependiendo del hospital y qué cosas se ven también dependiendo de la población. Como también había pacientes de uro, también había colocación de catéter WJ, el retiro de estos mismos, litotripsias, ureteroscopías, y bueno, todas esas cosas ahí uno iba aprendiendo, tenía que leer el tema, revisar el expediente. Eso es algo que recomiendo mucho. Cuando tengan un tiempo libre, revisen el expediente para conocer un poco más de su paciente, y por supuesto también ver sobre la patología y cómo se presenta, cómo llegan los pacientes. Dentro del quirófano, mi residente me enseñó a moverme adecuadamente, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, porque como tal no tenía mucha experiencia en el quirófano, ya que yo no llevé preinternado. Pero como todo, el primer día sí estaba un poco nervioso de no tocar esto, no tocar el otro, no contaminarme, pero conforme fui progresando, pues ya me sentía cómodo, libre, tranquilamente, obviamente haciendo las cosas bien. En el quirófano, como hay residentes, pues nosotros no éramos el primer ayudante. En las LAPES pues ayudábamos más, pero había procedimientos en los que nuestra ayuda no era tan requerida. Sin embargo, sí pude ver
varios procedimientos, a ayudar a cerrar, que fue en lo que más ayuda el interno a cerrar. Algo que sí les recomiendo es que pues estén pendientes de la cirugía, no estén distrayéndose o ver qué hacen las enfermeras, ver qué hace el anestesiólogo, porque el cirujano te puede regañar y te va a decir que estés pendiente, porque a lo que a ti te importa es la cirugía en ese momento. Lo demás, pues debes estar alerta, pero no atento a lo que pase por allá para que no te distraigas. Entonces, porque me ha tocado ver que regañan cuando alguien voltea a ver algo que no debería, entonces los regañan. Así que tú tienes que estar pendiente a la cirugía. Aprenderte el instrumental quirúrgico es también importante, por si a veces el instrumentista está ocupado en otra cosa, tú puedes tomar por ejemplo la pinza que piden y dársela al cirujano. Esto también es importante, y gracias a la rotación pude aprender un poco más sobre el instrumental quirúrgico. Aprendan bien el lavado de manos. Algo que les recomiendo mucho es que cuando entren en el quirófano siempre preséntense con todas las personas que están ahí, den los buenos días, buenas tardes, digan su nombre, especialmente con la persona que va a instrumentar la cirugía, para que les conozca, les pida su número de guantes y para que también vean pues que vas con la actitud de ayudar o ver qué puedes hacer. Nunca separarte del paciente, tener siempre listo todo lo que vaya a necesitar, como los consentimientos, los paquetes globulares que necesite. Tienes que estar pendiente de que todo eso esté completo, porque si no, puede que se cancele la cirugía y te pierdas el procedimiento y que por supuesto te regañen. Así que hazte una lista de todas las cosas que necesita un paciente que va a quirófano, y antes ve tachando todas las cosas que ya tiene, y si te das cuenta que hace falta algo, pues lo hagas en ese momento. En cuanto a los residentes, puedo decir que mi relación con todos ellos fue buena. Algo que sí puedo decir que es bueno de los residentes es que te enseñan. Obviamente ellos tienen más experiencia que tú, aunque eran R1, se nota la diferencia en el conocimiento que tienen sobre nosotros, y me gustó mucho que se tuvieran el tiempo de enseñarnos algo de lo que ellos ya conocen, enseñarnos a suturar también, darnos consejos. La relación entre los residentes y los internos, a mi parecer, fue muy buena. Todos fueron muy amables con nosotros, muy buena onda, nos enseñaron, convivíamos bien, no tuve problemas con ninguno de ellos, y bueno, en general fue una mancuerna en la que nosotros los ayudamos, ellos nos ayudan, aunque en el quirófano pues sí, cuando haces el internado donde no hay residentes, pues puedes ayudar un poco más. Tal vez a algunos no les guste la rotación de cirugía, no les guste mucho el quirófano, pero quieren aprender un poco más, entonces los residentes te ayudan mucho con eso, con los temas. Considero que tiene sus pros y sus contras que hagas tu internado en un lugar con o sin residentes. Ya va a depender de ti, pero a mi parecer los residentes enseñan mucho. Mi relación con los adscritos realmente pues no fue mucha. Los adscritos son un poco más cerrados, llegan por momentos, entonces no puedes platicar mucho con ellos. Me llevé más con los del fin de semana, con quien tuve la oportunidad de practicar un momento suturas, nudos quirúrgicos. Es lo bueno de que ellos tienen la disposición de enseñarte a ti y contestar tus preguntas. Pero sí es diferente a los residentes, no te pones a platicar tanto con ellos porque pues ellos están en otro nivel. Dentro del quirófano, cuando estuve con ellos, con los que tuve la oportunidad, dentro del quirófano me dieron la oportunidad. A veces cuando no haces las cosas bien, pues pierdes esos puntos y puede ser que no te dejen hacer las cosas. Entonces pregunta cómo se hacen las cosas dentro del quirófano para que así cuando ya estés ahí pues no te regañen, y practica fuera con algunas otras situaciones para que estés preparado dentro del quirófano. En general la rotación me gustó, aunque sí siento que pudo ser mejor si no fuera por el COVID, en el que fuéramos con mayor frecuencia, que como íbamos por guardias, a algunas guardias les tocaban más cirugías que a donde yo iba. A veces sí sentía que pues hubieron guardias en las que no entré a ninguna cirugía porque no había. Las clases también fueron buenas, apoyadas por los residentes, temas que veíamos, los temas más frecuentes. Se aprende mucho en el internado, es algo muy diferente a las clases que, sobre todo ahorita que estás detrás de la computadora, no pones mucha atención. Es algo que estás viendo ahí, ves cómo se presenta, ves los laboratorios y se te queda con una mejor claridad. Entonces hay que aprovecharlo mucho. Y pues espero que si ya pasaste por cirugía estés de acuerdo con lo que te estoy comentando, o si vas para allá tomes en cuenta las cosas que te estoy mencionando aquí. Y a mí estoy satisfecho con la rotación
justamente hoy me dijeron que pues me había ido muy bien en el examen final, entonces eso pues me gustó mucho, la sensación de saber que el esfuerzo que le eché a esta rotación valió la pena para tener el puntaje más alto en ese examen. Entonces le agradezco a quienes estuvieron ahí conmigo platicándome de los temas y repasando, por supuesto. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido por si están por entrar a cirugía, y esperen más videos así de todas las demás rotaciones a lo largo de mi internado, y por supuesto que yo les comparta tips, consejos y cosas que haya aprendido a lo largo de. Entonces suscríbete a este canal si aún no te has suscrito, dale like a este video, comenta qué te ha parecido y por supuesto sígueme en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.